tiene mucho que ver con la siguiente y veréis que, bueno, es como la continuidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar, sin más, a presentar cómo evaluar la dislipemia en 2022. El LDL ya nos sirve. Me acompañan Javier Mora. Javier Mora es cardiólogo clínico y responsable de la rehabilitación cardíaca en el Hospital Carlos Haya, de Málaga. Y Mar Martínez Quesada también es cardióloga clínica responsable de la rehabilitación cardíaca del hospital. Es que me lío con Sevilla y Málaga. Es Virgen Macarena. Macarena, ¿no? Dice Virgen... Virgen y ya está. Sí, bueno, pues nada, sin más, y que la gente... Para no perder más tiempo, yo creo que empiezas tú, Mar, ¿no? Empiezo yo. Sí, me deja... Nos levantamos, ¿no? Sí. Bueno, ahora pasamos de algo muy práctico que a todos nos afecta a algo un poquito más árido, que es cierto que parece que los lípidos a todos nos dan mucho miedo y cuando estudiábamos la carrera y cuando estábamos haciendo la residencia era como un tema muy difícil al que teníamos que aproximarnos. Hemos querido poner esta primera imagen porque es verdad que si estamos hablando de que la dislipemia no es solo LDL es porque existe el riesgo residual. Y ya sabéis que el riesgo residual lo hemos definido porque, o sea, acuñado este término porque tenemos pacientes que aunque ya han tenido un evento cardiovascular y aunque tienen todos los factores de riesgo controlados, especialmente el LDL, y lo hacen todo bien, siguen teniendo eventos isquémicos. Entonces ya empezamos a pensar, algo más tienen estos pacientes para que siga habiendo esa aterosclerosis y siga progresando. Este es un artículo que os recomiendo a todos, es precioso, en el que se habla de todos los componentes de este riesgo residual. El riesgo inflamatorio, metabólico, trombótico. Nosotros nos vamos a centrar en el riesgo lipídico, que como veis tiene 3 componentes, que es el LDL, mayor o menor, y vamos a hablar un poquito de ello, las partículas ricas en triglicéridos y la lipoproteína A. Y para que empecemos a entender todo esto, yo siento irme un poquito a la fisiología, vamos a ver ese viaje que hacen las grasas por el torrente circulatorio para poder entender qué son las lipoproteínas. Sabemos todos que las grasas las necesitamos en el organismo, las necesitan los triglicéridos como sustrato energético, el colesterol para millones de funciones, son hidrófobas y para que lleguen desde la ingesta alimentaria, desde el hígado, a todos los órganos, necesitan un transportador. Estos son las lipoproteínas. Y os voy a contar un poquito cómo lo hacen. El hígado sintetiza la lipoproteína, la sintetiza con ese colesterol y triglicéridos que procede de la dieta, que llega de la dieta de síntesis endógena y del que va recaptando de las lipoproteínas circulantes que vuelve a coger del torrente. Y une colesterol, triglicéridos, una membrana fosfolipídica y una ApoB, que en este caso es la ApoB100, en el caso del intestino es la ApoB48, y fabrica el VLDL, que es la de muy baja densidad, la lanza al torrente circulatorio. Allí el VLDL está para lo que tiene que estar, que es para ir liberando triglicéridos a todos los órganos que lo necesiten como sustrato energético. La lipoproteína lipasa es nuestro protagonista esencial, es una enzima que está adherida al endotelio por una proteína y se encarga de ir extrayendo esos triglicéridos que van a pasar la barrera endotelial y vamos a utilizar. También hay otro intercambio que hace la proteína transportadora de estero de colesterol entre HDL y LDL, va a intercambio de triglicéridos y colesterol. Y ese VLDL se va convirtiendo en VLDL remanente, en IDL, que es la de intensidad intermedia, y en LDL o en LDL más pequeñita. Y estas después pues regresan al hígado bien por el sistema linfático o bien son recaptadas por el receptor de LDL. También hay un receptor de VLDL modificado. ¿Qué ocurre con estas partículas? Pues que son las que pueden atravesar esa barrera endotelial, se quedan fijadas a la matriz extracelular, son fagocitadas por el macrófago, se convierten en células espumosas e inicia esta enfermedad por la que estamos todos aquí, que es la aterosclerosis, por la que se va obstruyendo la arteria. He querido poneros este diagramito que a mí me gusta mucho. Veréis que las grandes son los kilometrones y luego conforme se van transformando veis que van siendo cada vez más pequeñitas y si veis el porcentaje de arriba es el porcentaje de triglicéridos y el de abajo es el de colesterol. Pues cada vez tienen menor porcentaje de triglicéridos y más porcentaje de colesterol. ¿Qué ocurre con todas? Desde esa flecha hacia la derecha, pues que miden menos de 70 nanómetros y que atraviesan muy fácilmente la barrera endotelial. Es decir, que pueden producir potencialmente todas estas aterosclerosis y son nuestro objetivo, son nuestros demonios contra los que tenemos que luchar. Está bien que existan, pero no debemos dejar que vayan ahí produciendo aterosclerosis. Todas estas
Así que, ¿y qué tienen en común todas estas? Pues que todas tienen una molécula de ApoB en su membrana, una por cada partícula. Por eso se habla un poquito más, hasta ahora nos hemos centrado en el LDL. Y el LDL es, la verdad es que la mayor parte de la población, el LDL es el que engloba la mayor parte del colesterol que está circulando y que puede producir aterosclerosis. ¿Pero qué ocurre? Que están el resto de las partículas, la LPA, la IDL, VLDL, los remanentes que tienen más triglicéridos. Y resulta que hasta ahora nos hemos quedado con parte de la foto. La parte de abajo la teníamos cortada. Y que hay pacientes que son estos que tienen este riesgo lipídico adicional, que aquí he de deciros que estoy de acuerdo con nuestro amigo Rosa Fernández en que eso de riesgo residual es un poco, parece que es como lo que queda ahí en tapadillo, que no, es riesgo adicional al LDL, es riesgo lipídico. Y esa foto no la tenemos hasta ahora. ¿Cómo la tenemos? Pues la tenemos con la ApoB. Todas estas tienen ApoB, pues todas estas son aterogénicas. Otra forma de calcularla, porque no todos los laboratorios miden la ApoB, sería ideal y es algo que debemos de intentar conseguir con nuestro laboratorio. Pues calculamos la NOH-HDL. La HDL es la que hace transporte reverso y se lo lleva todo de vuelta al hígado. Pues todo lo que no es HDL es potencialmente aterogénico y son los lípidos peligrosos para nosotros. Un poquito aquí, insisto, en lo mismo. Todas estas son las aterogénicas, la ApoB es equivalente o la NOH-HDL, es lo que es nuestro siguiente objetivo. Una vez el LDL está controlado, tenemos que mirar si la NOA-LDL o la ApoB o la NOH-HDL está controlada. Y una vez, espero convencido un poquito de que hay más, además, más allá del LDL, si nos centramos en el LDL resulta que tampoco es tan fácil, porque hasta ahora nos decían, esto es una formulita, colesterol contenido en el LDL es tanto, 70 miligramos por decilitro, no vamos mal, 50, por fin, lo conseguimos. Pues ese LDL tenemos que ver la calidad que tiene, porque nos encontramos con personas como las de la derecha que tienen partículas más grandes, son partículas que no están circulando tanto tiempo, el LDL está circulando 48 horas por el torrente circulatorio, son partículas que son más grandes y no tienen tantos triglicéridos, no tienen tanto, sin embargo, la LDL puede ser más pequeñita, pueden ser partículas, esto ocurre cuando todo esto metabolismo en el torrente circulatorio, lipasa, todas estas, no funciona bien. Entonces vamos a tener partículas en LDL que son como remanentes, que son muy pequeñitas, tienen muchos triglicéridos y estas atraviesan más fácilmente la barrera endotelial. No solo eso, tienen menos afinidad por el receptor del LDL, luego están circulando más tiempo y además son más proinflamatorias. Bueno, pues si son pequeñas y densas, una persona puede tener la concentración total baja, pero va a seguir teniendo riesgo aterogénico, porque estas partículas van a seguir produciendo aterosclerosis. Estas, bueno, sí, es lo mismo, las de partículas pequeñas van a tener una ApoB alta, porque la ApoB nos mide número de partículas, no concentración de colesterol. Y esto resume un poquito todo. Esta es una diapositiva que de Almudena, se la habréis visto muchas veces, y la verdad que es muy representativa. Aquí tenemos las 4 personas que tienen la misma concentración del LDL. El de la izquierda, que es aquí Jerry, nuestro amigo americano, que tiene otros genes, pues tiene las partículas muy grandes. Y estas partículas grandes no van a atravesar tan fácilmente el endotelium, no son tan aterogénicas. Y luego pasamos a los latinos, que no sabemos por qué, pues igual está aquí la explicación, sabemos que está aquí, es que está en un síndrome metabólico, resistencia a insulina. Las tienen muy pequeñitas y estas van a hacer que, aunque tengan el colesterol LDL controlado, tengan aterosclerosis. Por eso ya las guías lo contemplan, ¿no? Tenemos un objetivo del LDL. Si el LDL está controlado, ojo, y quiero que os quede claro, hay que mirar los otros índices y tenemos que mirar y tenemos también los valores de referencia de cómo tienen que estar esos otros índices. El colesterol no HDL y la apolipoproteína B. Aquí os digo, la ApoB un poquito más es más aproximado de nuestro riesgo lipídico que tiene el paciente. Ahora os voy a dejar con Javier Mora. Déjame el pasador. Bueno, me uno al agradecimiento a la asociación, a Raquel, a Rosa. Enhorabuena por lo que estáis consiguiendo. Y bueno, seguimos por no demorar esto. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho alguna vez a un paciente en la consulta con la analítica delante, tiene el colesterol muy bien, pero es que tengo los triglicéridos en 220, eso me preocupa menos? Yo eso lo he escuchado muchas veces y creo que los triglicéridos tienen su importancia. Ahora vuelven, después de mucho tiempo en el ostracismo, vuelven a la palestra con estudios sobre todo poblacionales donde han demostrado pues que la presencia de triglicéridos elevados en pacientes coronarios, pacientes cardiovasculares, pues aumenta el riesgo.
y aumenta el riesgo de forma significativa. Y veremos especialmente en qué población eso va a ser clave, ¿no? Ya sabéis que triglicéridos tenemos endógenos y tenemos exógenos, vía kilomicrones del tubo digestivo y vía hepática por las VLDL, ¿no? Y hay un concepto que ahora ya, como decía antes José Ramón, ahora hablamos mucho de remanentes, ¿no? Bueno, los remanentes son esas partículas intermedias que se van quedando por el camino cuando se transforman VLDL o kilomicrones en LDL, ¿no? ¿Y qué problema tienen los remanentes? Porque tienen mucho contenido en triglicéridos, ¿no? Conforme se van hidrolizando esos triglicéridos, la partícula se va quedando más parecida a la LDL, pero por el camino esos remanentes pueden ser captados por los monocitos directamente y eso les mete directos al endotelio y a la placa de ateroma. Además, se sabe que son capaces de activar las plaquetas, simplemente ellos, por tanto, estamos hablando de unas partículas remanentes que tienen un comportamiento muy agresivo y que pueden fomentar la arteriosclerosis y que eso vaya a más, ¿no? Por tanto, bueno, como dice la charla, ¿todo es LDL? Pues no, en la placa de ateroma también los triglicéridos van a tener una importancia grande, ¿no? ¿Por qué son peligrosos? Bueno, los remanentes son capaces de liberar mucho más colesterol que las LDL en la pared arterial. Por suerte son mucho menos numerosos. Esa es la parte buena, ¿no? Pero tienen muchos triglicéridos y la lipólisis de estos triglicéridos es proinflamatoria. Y eso es un auténtico incendio en el endotelio y ya se considera que las partículas ricas en triglicéridos son proinflamatorias a nivel arterial general. Y eso os debe sonar y veremos ahora en qué tipo de pacientes tenemos inflamación crónica de bajo grado y triglicéridos elevados, ¿no? Ya vais pensando algo, ¿no? Y además los remanentes tienen varias apoproteínas, aparte de la ApoB, que hacen que sean proaterogénicos. Y esas diferentes apoproteínas, pues se están convirtiendo en diana para tratamiento frente a los triglicéridos. Y luego hablaremos de alguna de ellas, ¿no? Por tanto, no es de extrañar que cuando se miran cómo se comportan los remanentes y su repercusión cardiovascular, bueno, pues hay aumento de incidencia de infarto, de enfermedad arterial periférica y de ictus, reflejando inflamación sistémica vascular, ¿no? ¿Y las estamos midiendo o no? Porque realmente las analíticas no sale remanentes, ¿no? Se podría hacer una fórmula muy sencilla, quitarle al colesterol total el HDL y el LDL. Con eso tenemos, ¿no? Y sabemos la cifra a partir de la cual el paciente está en peligro, ¿no? Que es a partir de 30, ¿no? Si está en ayunas, o 35 si no, ¿no? O podemos calcular VLDL con la triglicéridos partido 5, nos serviría también, ¿no? Y creo que la parte más importante de los triglicéridos es la que tiene que ver con la diabetes. La diabetes, el síndrome metabólico y la insulinoresistencia en general, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la dislipemia heterogénica, ¿no? Bueno, lo que ocurre es pacientes con adiposidad, hay mucho tejido adiposo hipertrofiado, por tanto mucho ácido graso hacia el hígado, mucha síntesis de triglicéridos en forma de VLDL, y esto hace que se manifieste, bueno, ya por lo pronto con mucho VLDL plasmático, la analítica del diabético, triglicéridos elevados. Eso lo vamos a ver siempre. Pero aparte, se manifiesta mucho la proteína transferidora de esteres de colesterol, la CEPT, y eso hace que empiece a repartir VLDL, triglicéridos, entre otras partículas, entre HDL, LDL. ¿Y qué ocurre? Que tenemos HDLs disfuncionantes, pequeñas, que como tienen muchos triglicéridos son atacadas por las enzimas, la lipoproteilipasa, la lipasa hepática, y se quedan vaciadas. HDL no pasa nada porque son pequeñas, son pocas, en la analítica salen bajas y la elimina el riñón. Pero el problema son las LDL, que pasa igual, se van reduciendo, densas, pequeñas, en la analítica no salen muy altas, pero son LDL muy heterogénicas, con un altísimo poder heterogénico. ¿Y qué pasa en el diabético? Pues que tenemos una analítica con LDL aceptable, HDL muy bajo, triglicéridos muy altos. ¿Tiene menos riesgo el diabético con esta dislipemia? Evidentemente no, ¿no? Por tanto, detrás de unos triglicéridos elevados puede haber un prediabético, puede haber un diabético, puede haber un síndrome metabólico y, por tanto, debemos estar en guardia, ¿no? Seguimos con el LPA y eso lo hace más. Sigo yo. Y nuestro tercer componente de este riesgo lipídico,
Ya digo, el total. La lipoproteína A es otra lipoproteína que no hace mucho que ha llegado al escenario de nuestras vidas. Es una lipoproteína parecida al LDL, la sintetiza el hígado, la sintetiza es igual que el LDL en todo, tiene su molécula de ApoB, pero unida a esta ApoB tiene una molécula de ApoA. Esta ApoA, algo que es muy particular de esta lipoproteína es que en un 90% su concentración está determinada por los genes. Estamos acostumbrados a que la dieta, la alimentación modifica mucho este pool de triglicéridos que tiene el hígado y modifica mucho la cantidad de VLD que segrega. La LPA viene determinada pues, en un 90% por los genes y influyen muy poco los medicamentos que tenemos hasta ahora. Sí es verdad que hay un restante de fase aguda, se sintetiza un poquito más en situaciones críticas. Y ese me gusta mucho como esa imagen de la derecha, ¿no? Que tenemos la LDL y la LPA que es con su coronita, que es la ApoA. Esta ApoA lo que tiene, como veis ahí, es una cadena que llaman Kringles. Kringles es una galletita sueca, como noruega, que fue allí donde la describieron. Son Kringles tipo 1 hasta tipo 10. Y luego el tipo 10 está unido a un fosfolípido que puede estar oxidado. Y es una molécula que tiene una genética un poquito curiosa. Los genes determinan cuántas repeticiones del Kringer 4 tipo 2 tenemos. Y ahí veis, el realidad del todo tiene una cadenita colgando muy larga porque puede haber de 1 a más de 40 repeticiones de esta cadena. ¿Qué pasa? Pues que el hígado que tiene ese gen y será que se hace perezoso cuando me resulta curioso, cuando es muy grande la concentración es baja, no sintetizan mucho. Pero cuando son pequeñitas estas cadenas y la repetición de este Kringel es baja, el número es bajo, se sintetiza mucho y las concentraciones son altas. Son un poquito de heterogeneidad genética, tiene muchísima y hay mucho que hablar. ¿Y por qué nos interesa tanto ahora la lipoproteína A? Porque realmente cuando nuestro laboratorio nos mide la LDL, esta lipoproteína A está contenida en ese colesterol LDL, pues es una proteína heterogénica. ¿Por qué echarle tanta cuenta y por qué prestarle tanta atención? Pues porque hemos visto que los que la tienen elevada tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria, de enfermedad arterial periférica, de aneurisma abdominal. Ahí abajo también tenéis, que no está señalado abajo, y en el cuarto de ictus, solamente isquémico, no de ictus hemorrágico, lógicamente. Y también hemos visto que se asocia a valvulopatía. A mí me resulta muy curiosa esta publicación porque no solamente estenosis aórtica, sino también doble lesión aórtica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. ¿Y por qué? ¿Qué hace esta lipoproteína? Pues veréis, aparte de sus propiedades heterogénicas que ya tiene por ser una LDL, resulta que también es más inflamatoria. Tiene un fosfolípido, ahí unido al Kringel 10, tipo 10, que va a generar más sustancias proinflamatorias. Va a favorecer la calcificación, tanto en las arterias como en las válvulas. Y también es más protrombótico, porque se une al complejo, es como un análogo del plasminógeno y va a inhibir la fibrinólisis. ¿Qué sabemos? Sabemos que esto es un estudio en pacientes que han tenido un infarto de miocardio, vemos que los que tienen la lipoproteína mayor de 50, que es el límite establecido de la normalidad, por encima de eso están elevadas, y cuanto más elevada, pues mayor riesgo de enfermedad cardiovascular va a tener nuestro paciente. Los que la tienen alta van a tener más riesgo de recurrencia que los que la tienen baja. Pero esto es para justificar un poquito que hay que medirla en prevención secundaria, porque no nos vale decir, si ya sabemos el LDL, vamos a tener que controlar el colesterol LDL y los triglicéridos, ahora que nos lo ha convencido Javi. No, es que también la LPA hay que tenerla controlada, porque si el otro está bien pero la LPA está elevada, este paciente va a seguir teniendo riesgo aterosclerótico. En prevención primaria ocurre lo mismo, que no lo he mostrado ahí. En prevención primaria también está publicado y demostrado que si esta está alta nos permite reclasificar a nuestro paciente. Hay pacientes que no tienen un LDL muy alto, pero esto está elevado y va a hacer que tenga, la lipoproteína elevada va a hacer que tenga más enfermedad cardiovascular. No he podido evitar traer esta publicación que está solo disponible online, se aparecerá este año en la Revista Española de Cardiología. Es de mi compañera Teresa, que es mi compañera del laboratorio, a la que tengo que agradecerle lo mucho que he aprendido de lípidos en este tiempo. Y ella va a publicar la experiencia de determinaciones analíticas entre 2019 y 2020 en varios hospitales de Andalucía y Extremadura.
Lo primero que llama la atención es que son 20.000 determinaciones, y os podéis imaginar el área de Andalucía y Extremadura, 20.000 determinaciones es insignificante comparada con ese área. Y lo que ella encuentra es que el 29% de las determinaciones tienen la lipoproteína elevada, y de estas un 1,4% lo tienen por encima de 180 miligramos por decilitro. Y esta es otra cifra que al final nos tiene que sonar. Dice la Sociedad de Aterosclerosis que por encima de ese límite el riesgo de aterosclerosis es equivalente al de la hipercolesterolemia familiar. Por eso tiene que hacer que estemos más en alerta. Se supone por estudios poblacionales que la prevalencia es entre un 20 y un 25%. Igual aquí está sobreestimado porque son hospitales de referencia y la población está un poco sesgada. Pero el mensaje que da esta publicación es que no la estamos midiendo y que tenemos entre 1 de cada 4, 1 de cada 5 pacientes o 1 de cada casi 3 pacientes en Andalucía por lo menos, y seguramente en España, que tiene riesgo cardiovascular elevado, y no nos estamos enterando si no pedimos la lipoproteína A. La determinación es una vez en la vida porque está determinada casi exclusivamente por los genes, con lo cual no hay que hacer determinaciones seriadas y no es tan cara. Esto lo pongo un poquito para que entendáis lo que os he dicho antes. Cuando a nosotros nos dan el valor del LDL colesterol, lleva implícito las IDL, la lipoproteína A, y la contribución de esta LPA a ese colesterol LDL que nos da nuestro laboratorio, pues va a ser mayor cuanto más alta esté la lipoproteína A. Luego hay que tenerla en cuenta. Y por resumir un poquito esto que hemos intentado antes, Javi y yo, contaros, esto es el riesgo de infarto que tiene un paciente por cada 39 miligramos por decilitro que se elevan la concentración de estas lipoproteínas, en que se ha hecho tanto en estudios observacionales como en estudios genéticos. Esto es un metaanálisis que salió en el 2020. El LDL, por cada elevación, se aumenta en un 1,4% el riesgo de infarto, por remanente 1,5, lipoproteína A 1,7. Y si vamos a los estudios genéticos, es más. Los estudios basados en randomización mendeliana, por cada elevación del LDL en 2 aumenta el riesgo, en 2 con el del LDL, un poquito menos en los remanentes, y 2,1 con las lipoproteínas. Luego nuestro riesgo lipídico integral ya no es solo LDL, son remanentes o triglicéridos, que es la forma que tenemos de hacernos una idea de cómo están, y la lipoproteína. Y esto, por explicar un poquito, esto es lo que nos miden y esto es lo que debemos medir. LDL, HDL, VLDL, eso es lo que hasta ahora nos han dado los laboratorios. Muchas veces nada más que LDL y HDL. Añadimos en la columna del lado lipoproteína A, colesterol no HDL y partículas remanentes. En cuanto a LDL, insistir un poquito que es importante la calidad de las LDL. Tenemos que saber si son pequeñas o densas. Y esto no os lo he contado antes y ahora aprovecho y lo digo. Hay 2 cocientes que son sencillos, que nos pueden dar una idea de si tenemos o no LDL pequeñas y densas. Uno de ellos es el LDL partido por la ApoB, que si es menor de 1,3 no está hablando de que son muy pequeñas, de que hay muchas. Y si no tenemos ApoB en nuestro laboratorio, no pasa nada, que no cunda el pánico, tenemos la HDL. El triglicérido partido por HDL, si este cociente es mayor de 2, también nos está hablando de que estas partículas son muy pequeñas y muy heterogénicas. Puede ser 2, 7, bueno, yo he visto hasta 20 este cociente. La lipoproteína es una determinación, ya os digo, una vez en la vida. El no HDL se puede calcular, el colesterol total menos colesterol HDL, igual que os ha explicado Javi, el colesterol remanente también se puede calcular por la formulita total menos HDL menos LDL. Sí, perdona, Mar, vuelvo a ponerla. Sí. Yo quiero aquí no sé si sé, sí. un poco el compromiso de la presidenta de la asociación y de la futura, de Raquel y de Rosa, porque esto no puede ser un tema de voluntariedad, de que los que venimos aquí nos apetece hacer esto y que el resto de laboratorios en hospitales que, pues, por lo que sea, no tienen una buena relación con análisis clínicos o no están formados porque no vienen a este tipo de, o no leen o no lo que sea, pues no lo tengan, ¿no? Entonces, yo quiero sacar aquí vuestro compromiso de que haya un perfil universal de prevención secundaria y que sea igual en todos los hospitales de España. Pero que como está grabado, para que se quede aquí, ven aquí, Raquel y Rosa, venir aquí, que salgan las cámaras y comprometeros aquí, Rosa, tú también, que eres la futura. Porque creo que es súper importante que esto no se quede en una charla de unos que vienen aquí a... ¿Dónde están las cámaras? Allí, por favor. ¿Cuál es mi cámara? Se está terminando de elaborar, como sabéis ya. Espera, que el micrófono, por favor.
No, no, espera, Momento, es que no es se que no te se oye en escucha. virtual. En el mundo virtual. En el claro, streaming no lo eso escucho. sí. Sí, como os decía, se está elaborando un documento de consenso, inicialmente desde la Sociedad Española de Aterosclerosis, nosotros desde la Asociación de Riesgo Vascular y también desde la Sociedad Española de Bioquímica Hospitalaria. Va a ser un poco el núcleo de ese documento, pero que luego se va a repasar por todas las sociedades implicadas en la aterosclerosis. Ya entendéis que esto no es algo sencillo de hacer, que lleva sus semanas y sus meses de trabajo, pero el primer borrador está prácticamente cerrado para pasar ya al resto de sociedades y sí que, por lo menos en lo que dependa de nosotros, vamos a intentar que haya un perfil de prevención secundaria en todos los hospitales de España, que además pues nos afecten a los servicios de cardiología, o sea que esperemos que en breve os lo podamos presentar. Hombre, yo me comprometo y de hecho os tengo que contar, aquí está Mar y Javier, que nosotros en Andalucía ya lo hemos conseguido, es decir, hemos conseguido que en todos los hospitales de Andalucía, prácticamente en todos, tengamos el mismo perfil, tanto en el momento del síndrome agudo como en el que se hace en retención cardíaca, y la verdad que la aceptación ha sido súper buena y la relación con análisis clínico fenomenal, ¿no? Y ellos lo pueden corroborar. Entonces, es un saltito más y que todos podamos tener esto, como dice Almudena. Yo me comprometo. Bueno, pues nada, queda grabado. Seguimos. Mar, perdona. Seguimos, nada, era muy importante esta contribución. No hemos querido dejar de hablar un poquito de cómo los tratamos. Si os contamos aquí todo el rollo y ahora os apoyamos con un montón de información y no tenemos nada para tratarlas, pues no tiene sentido que hablemos de esto. Nosotros los cardiólogos nos caracterizamos por ser gente muy práctica y nada más que nos lanzamos cuando hay algo que podemos hacer por ese paciente. Entonces, quería... antes de todo, yo hablar de dos conceptos que me parece que son importantes que tengamos los que nos estamos dedicando a esto. Y el primero es que hasta ahora nos hemos dedicado a tratar el LDL y todas nuestras terapias han ido encaminadas a incrementar esa pool de receptores de LDL que tenemos en el hepatocito, bien disminuyendo la síntesis de colesterol, bien disminuyendo el colesterol que llega por la dieta LDL solamente y con los IPCSK9 queriendo bloquear esa eliminación de los receptores LDL. Ahora nos estamos asomando a otras opciones terapéuticas que van a ser en las que se va a evolucionar el tratamiento de las hiperlipemias y van muy en la línea de estos triglicéridos elevados, estos remanentes de este metabolismo que tienen las lipoproteínas en el torrente circulatorio. Y algo con lo que también creo que teníamos que pararnos al menos un minuto es con que entendáis un poquito, ahora la tecnología, sabéis que ha avanzado mucho y nuestras siguientes terapias ya son terapias biológicas. Entonces, quiero explicar un poquito, tenemos los oligonucleótidos antisentidos y tenemos los RNA de interferencia, pequeños de interferencia. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Por ahí va la investigación, porque realmente es cierto que son moléculas muy potentes y conseguimos efectos brutales. Por eso estamos investigando por ahí. Os cuento un poquito cómo funcionan las dos. Las dos van ya dirigidas al ARN mensajero para bloquear la síntesis de nuestras proteínas diana que no queremos tener. Los oligonucleótidos antisentidos entran en el hepatocito y van directamente al núcleo, actúan dentro del núcleo. Lo que hacen, son partículas de ARN, es que se unen a ese RNA mensajero que se ha sintetizado y que luego, si no nos interponemos, llegará al citoplasma, llegará al complejo argonauta y sintetizará la proteína en cuestión. Pues se unen a ese RNA mensajero en el núcleo, activan la RNasa y hacen que se rompa ese RNA mensajero. Nunca va a llegar al citoplasma y esa proteína nunca se va a sintetizar. Por otro lado, los RNA de interferencia actúan en el citoplasma. Son también parecidos, tienen una doble cadena, se van a unir a este RNA mensajero diana nuestro en el complejo argonauta y van a hacer que sea también degradado dentro de ese complejo, con lo cual tampoco se va a sintetizar esta proteína. Estas son todas las vías que tenemos ahora mismo reales y en investigación para actuar sobre ellas.
Yo voy a hablar un poquito de LDL. Sabéis que tenemos ya muchos fármacos. Esto es algo que es cortesía de Cortero, que todos conocéis y que la verdad que es muy demostrativa. Los que van al receptor del LDL tienen efectos adicionales, aditivos y sinérgicos. Cuanto más que tiene mayor potencia, sabemos todos que esta tiene alta potencia, se te inhibe e inhibidor de la PCSK9. No he podido, aunque te son nuestros antiguos compañeros, leer de las estatinas, siguen publicándose cosas sobre ellas. No he podido evitar traer esta publicación en la que se demuestra en mujeres embarazadas que toman estatinas que no se aumenta el riesgo de prematuridad, tampoco el riesgo de muerte fetal, que teníamos como que las pacientes embarazadas deben de dejarlo sí o sí, porque es muy... Y tampoco el de aborto, un poquito, de forma significativa, pero muy poquito, el aborto espontáneo. Y esto llevó a la FDA el año pasado a sacar a relajar un poquito esta alerta que decía que debían de retirarse. Luego, las embarazadas que tienen hipercolesterolemia familiar pueden considerarse en ellas, según sus niveles, que sigan tomándolo. Ha salido también mucho, que he querido seleccionar esta otro porque, ya que estamos hablando de colesterol no HDL, es un metaanálisis en el que analiza el efecto de las estatinas en el LDL y en el no HDL, como veis en las dos columnas. A la derecha, el LDL casi todas la bajan bastante bien, pero como veis a la izquierda, tan solo la atorvastatina, la rosuvastatina de potencia moderada o alta y la simvastatina bajan este colesterol no HDL que ya sabemos que es nuestro verdadero objetivo, no solo el LDL, perdón. Luego ya tenemos que tener claro cuáles son las estatinas preferentes para nosotros. Voy a hablar un poquito del ácido bempedoico. El ácido bempedoico es una molécula que sigue centrada en el LDL. Actúa en la vía de síntesis del colesterol un poquito antes de donde actúan las estatinas, el ATP citrato liasa. Tiene una ventaja y es en la que se ha basado todo su programa de desarrollo, que es un profármaco y para que actúe necesita ser transformado. Nada más que la enzima que lo convierte en fármaco existe en el hígado, con lo cual nos evitamos todos esos efectos secundarios a nivel muscular que tanto molestan a nuestros pacientes. Hay un programa que es el de los Clear que nos han demostrado que disminuyen los niveles de colesterol LDL entre un 17% y un 34%, según el tratamiento de base y según si esté asociado o no a ezetimibe, porque también lo hay asociado a ezetimibe. Ahora mismo sí está disponible para su uso, sí está aprobado para su uso en España. La presentación es una pastilla única al día, son 180 miligramos, que es una toma diaria con o sin comida en cualquier momento, y también existe una presentación que asocia ezetimibe. El problema es que no está financiado. De momento es el problema que tienen. El Ministerio les ha dicho que hasta que no tengan el estudio de resultados, que es el Clear Outcomes, no van a poder, tendrán que reconsiderar si se financia o no. Este Clear Outcomes se está haciendo en pacientes intolerantes a estatinas, tiene programado finalizar en noviembre de este año, quizá por motivo de estrategia se finaliza un poquito antes para iniciar el análisis y todas las gestiones que tienen que hacer, y ahí lo tenemos. Queda por ver en qué lugar encaja en el tratamiento de las dislipemias esta molécula. Me parece atractiva para los intolerantes, según nivel va a encajar entre los que se quedan entre 55 y 100 hasta que no se financie, veremos. En fin, ahí está un poquito en el aire, pero que sepáis que ya se puede utilizar en España, aunque se tenga que pagar. La otra molécula que ya está más avanzada en la investigación en inclisiran, este es el primer RNA de interferencia diseñado para evitar la síntesis de PCSK9. Actúa en otro lugar, pero hace lo mismo que, como no hay PCSK9, esa molécula de receptor LDL endocitado y se recapta y vuelve a la membrana del hepatocito, con lo cual va a tener más vida y va a lavar más LDL del torrente circulatorio. Ahora mismo tiene todo un programa que son los Orión, que han demostrado en distintos escenarios que disminuye de forma significativa hasta un 50-55% los niveles de LDL. Algo que nos he dicho de esta nueva tecnología es que tanto los oligonucleótidos antisentido como los RNA de interferencia son inyecciones. Se tienen que utilizar vía parenteral, son moléculas complejas y en el estómago son destruidos, no se pueden absorber. Son inyecciones subcutáneas. Esta tiene una inyección
inicial, otra a los 3 meses y luego las de mantenimiento son cada 6 meses. Luego la verdad es que es un esquema bastante cómodo para el paciente y por ahí también vamos que puede que su sitio esté en esa adherencia que podemos mejorar. También en esa, parece que la estrategia podría ser que se englobe en esa ruta del paciente después del síndrome coronario agudo, porque al fin y al cabo cada 3 meses, cada 6 meses, pues no es una barbaridad que tenga un contacto con el sistema hospitalario y se le administre la medicación. Estamos pendientes del outcomes, ¿no? de resultados, que es el Orion 4. Tiene 15.000 pacientes y está previsto que finalice en 2025. Así que ya veremos lo que nos cuentan. Sí quería mostrar un poquito que no solamente disminuye, es plausible, es lógico, el resto del LDL no solamente lava los LDL, las lava a los remanentes también disminuye la ApoB y el colesterol no HDL y un 21% la lipoproteína A. De los PCSK9 han salido millones de subanálisis del Fourier y del Odyssey. No lo voy a presentar aquí todos. Hay uno que me ha resistido, uno con evolocumab en adolescente entre 10 y 17 años, que es positivo. Pero he querido, yo que estamos hablando de riesgo de los remanentes, de no HDL, traeros esto me lo ha dejado la doctora Fernández Olmo, que lo va a presentar próximamente. Los PCSK9 también disminuyen el colesterol no HDL, también este índice que todos los índices heterogénicos que os está explicando y algunos que no he explicado. Y os dejo con Javi, que os va a hablar de las estrellas. Como vamos de hora. Bueno, triglicéridos. El problema de los triglicéridos es que los tratamientos que tenemos o que hemos ido teniendo pues no nos han solventado el problema demasiado bien, ¿no? Ahí tenéis la lista de las cosas que sirven para los triglicéridos, ¿no? Arriba los omega 3, EPA y DHA, pemafibrato como nuevo fibrato que se lanzaba con muchas esperanzas, y luego pues algunos inhibidores de algunas dianas terapéuticas que ahora veremos que son interesantes, ¿no? Por supuesto, lo que más baja los triglicéridos son los hábitos saludables. O sea, los triglicéridos responden muy bien a pérdida de peso, a dieta sana y a ejercicio, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues si hace falta completar con medicación, pues tendremos que ir a una de estas novedades o de las cosas que teníamos antiguas, ¿no? Aquí tenéis un pequeño algoritmo publicado el año pasado de cómo se podría manejar los triglicéridos, sabiendo una cosa importante, que los triglicéridos tienen riesgo cardiovascular, pero a partir de 500 tienen riesgo de pancreatitis. Y por tanto, desde luego, aunque no alguno diga, pues a mí los fibratos no me gustan, los fibratos tienen que usarse en esos pacientes con triglicéridos elevadísimos, como ponen en este protocolo, ponían niveles de 800, ¿no? Y ya, bueno, pues si persisten, pues ya vamos a terapias nuevas y tal, ¿no? Y en pacientes con triglicéridos más moderados, depende de su riesgo cardiovascular, lo primero, además la guía lo dicen así, estatinas, intentando bajar LDL, no HDL y ApoB lo que se pueda. Y a partir de ahí, si no respondieran, en el último escalón, ahí habla ya de los omega 3, habla de fibratos, ¿no? Bueno, no voy a entrar a hablar mucho de omega 3 porque los resultados del REDUCE han sido muy polémicos y quizá pues, se ha caído un poco la progresión de unos fármacos que estaban ya bastante de capa caída últimamente, ¿no? Y quizás sea más interesante ver dónde podríamos mejorar el tratamiento de los triglicéridos, ¿no? Qué diana terapéutica sería la buena, ¿no? Y probablemente la más importante sea esa enzima que se llama lipoprotein lipasa, ¿no? Que es la enzima que, como sabéis, hidroliza triglicéridos, de las partículas ricas en triglicéridos, y esos ácidos grasos se utilizan para pues, almacenar o para energía, ¿no? De manera que es una enzima buena que ayuda, pero que se ve afectada por diferentes proteínas que le hacen la vida imposible, ¿no? Entre ellas, la más, digamos, las más destacadas sería la angiopoietina like 3 y sería la ApoC3, ¿no? Hablando de fibratos, pemafibrato pues, se ha caído, no demostró beneficios y, por tanto, no tenemos nuevos fibratos que aportar a lo que ya sabíamos, ¿no? Luego podremos, no sé si habrá tiempo de discutir si los fibratos sirven para algo o no, ¿no? A la hora de inhibir, por ejemplo, angiopoietina like 3, pues estábamos muy pendientes en la American College de que presentaban el estudio de bupanorsen. Un pequeño truco, los que acaban en sen es de sentido, de oligonucleótido antisentido. Los que acaban en Irán es de interferente RNA, son, digo para acordar. Y los que acaban en MAP es monoclonal antibody, anticuerpos monoclonales, ¿no? Evolocumab, todo esto, ¿no? Total, que si el fibrato se ha caído, el primero angiopoietina like 3 se ha caído, pues
algo más tendremos que tener. Y por suerte hay un anticuerpo, evinacumab, perdón, que, bueno, al inhibir esta angiopoietina-like 3 deja actuar a la lipoproteilipasa, que puede bajar triglicéridos tranquilamente. Y la sorpresa fue que se encontraron que había unas reducciones de hasta el 49% en pacientes con hipercolesterolemia familiar sin receptores de colesterol. O sea que evinacumab y la vía de la angiopoietina-like 3 es capaz de bajar LDL sin actuar vía receptores de LDL, como actúa todo lo que tiene que ver con la PCSK9, ¿no? Por tanto, una familia muy interesante y de hecho está aprobado para hipercolesterolemia familiar homocigota mayor de 12 años. Javi, es que es muy importante porque cuando ves esto como el futuro, ¿no? Es que esto está en ya. España. Sí, por eso decía. Claro, es que es muy importante lo que has dicho, ¿no? De que esto está aquí y que es verdad que no tenemos ese tipo de pacientes, pero bueno, siempre se empieza por una población de pacientes, pero no es que tenemos que esperar a que se desarrolle, es que eso está ahí, que parece ciencia ficción, ¿no? Exacto, eso está aquí ya. Está autorizado en la homocigótica, ¿no? Otra diana terapéutica que yo considero muy interesante es, ¿os acordáis que comentaba antes que cuando hay adiposidad o diabesidad, los adipocitos liberan mucho ácido graso? Bueno, pues parte del efecto, eso ocurre por culpa de la ApoC, ¿no? Y, no, perdón, de la angiopoietina-like 3, es que lo iba a decir antes y ahora me ha saltado. Olvidaros, ApoC. ApoC es una apolipoproteína que está sobre todo pegada a los remanentes, digamos, lo que tenga triglicéridos, ¿no? También hay algo de ApoC en la HDL, algo que provoca disfunción en la HDL y por tanto la ApoC es mala para muchas cosas y está muy poco presente en la LDL, ¿no? Sobre todo está presente en partículas ricas en triglicéridos. ¿Qué hace ApoC? Pues promueve secreción de lipoproteínas, tanto a nivel hepático como intestinal. Encima dificulta el aclarado de los remanentes y, para colmo, inhibe la LPL, la lipoproteilipasa. Por tanto, nos está subiendo triglicéridos por todas las vías posibles, ¿no? Entonces, bueno, pues por suerte tenemos al menos dos, hay más investigación, oligonucleótidos antisentido, que han publicado ya resultados. Volanesorsen baja 70% de triglicéridos y de hecho está aprobado para hiperquilomicronemia congénita. Y olezarsen, 60% de reducción de triglicéridos. Las diferencias de descenso prácticamente varían según las dosis empleadas, pero los que están saliendo en estudios de fase 1 y fase 2 son espectaculares las reducciones porque es una diana realmente necesaria, ¿no? Bueno, por último, intentar hacer algo con HDL, pues eso ha ido fracasando, actuando siempre a nivel de la proteína transferidora de ester de colesterol. Pues como sabéis han ido fracasando todos, ¿no? Torcetrapib, dalcetrapib, han ido todos cayendo, ¿no? Anacetrapib tenía resultados medio buenos y se ha caído también porque han dejado de, digamos, de promocionarlo. Y preguntaba aquí Almudena en Twitter qué pasará con obicetrapib. Bueno, pues lo han presentado ahora en el Europeo de Arteriosclerosis. Resultados muy favorables porque parece que consiguen algo que no conseguían los primeros inhibidores de la CEP, que era bajar LDL, ¿no? Entonces eso puede ser el futuro de estas moléculas si tienen algo de futuro, ¿no? Porque viendo la trayectoria... Totalmente. Yo creo que las presidentas tienen que para el año que viene solo una mesa de lo que está pasando con estas moléculas, porque yo creo que hay que saber fisiopatología para entender el por qué, porque claramente lo que han hecho todas es subir el HDL, pero la diferencia es que unas han hecho un HDL disfuncionante aterogénico y otra no, ¿no? Es muy bonito esto, sí. Por tanto, bueno, pues hasta ahí podemos llegar con triglicéridos. Ahora vamos a brevemente lo del LPA, ¿no? Vamos bien de tiempo, o sea que si Mar no hablas mucho, vamos bien. No he sentido la presión. Nuestro último, la lipoproteína. Vamos a hablar de qué tenemos porque hay en el horizonte tratamientos aún no disponibles, pero están. Lo que os he dicho antes, se modifican, hasta ahora el único tratamiento era la féresis. Lo que pasa es que la féresis es inviable. Cada semana, cada 2 semanas hacen una féresis del plasma a los pacientes que la tienen elevada. Eso es una barbaridad con el pobre paciente. Los PCSK9 es cierto que lo disminuyen entre un 14, un 30%, 25%. Las estatinas, en muchos metaanálisis decían que se elevaba un poquito, que esto no tenía una traducción o mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Hay un metaanálisis que ha salido en este último mes que ya tiré esto por tierra y parece que no lo elevan significativamente, que tampoco no lo afectan mucho. En fin, que tenemos pocos tratamientos. Y ahí tenemos el pelacarsen.
El pilocarsen es un oligonucleótido antisentido. Es el que está más avanzado en la investigación y hasta ahora sí sabemos, ya basado a humanos, estudios de seguridad y estudios de eficacia, que disminuye mucho según la dosificación, pues ya veis ahí hasta un 80% los niveles de lipoproteína A, o veis en la gráfica al lado que pueden elevarse hasta un 81-98% el porcentaje de pacientes que la tienen menor del 50%. Y ahora mismo estamos pendientes pues del Horizon LPA, que es el que está analizando pacientes los resultados, ¿no? Si hay menor incidencia de eventos cardiovasculares. Está hecho, lleva unos 8.000 y pico pacientes, ya son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, bien infarto, ictus o enfermedad arterial periférica y un LDL mayor de 70 miligramos por decilitro. Y tienen además planeado hacer su análisis, los que lo tienen mayor de 90 y mayor de 70. Está programado que acaben pues, en el 2026 y sabremos cómo queda todo esto. Hay otros que es el Olpasiran, que es un RNAi de interferencia, pero que está en un estado primigenio para nosotros. Ya pasa a los animales y está en ensayos en animales, pero en fin, llegará. Quiero que sepáis que hay otro más ahí en el tintero. No sé si queda algo. Sí, queda poco. Bueno, solamente un resumen final de cómo va la terapia hipolipemiante. Ya sabéis que hemos pasado de las pastillas a los inyectables cada 15 días, a los anticuerpos monoclonales, que lo siguiente ya es inclisiran, que son inyecciones cada 6 meses, basándose en otra tecnología, ¿no? Vía RNA. Y no sabemos si el futuro será la vacuna frente al colesterol o será la modificación genética. Lo que está claro es que la parte de abajo debemos grabárnosla, ¿no? Que aunque nuestro objetivo fundamental sea el LDL, no debemos dejar atrás ni no HDL ni la LPA, que esperemos que tengamos tratamientos para poder aplicar a los pacientes, ¿no? Y nada, las nuevas terapias están aquí y estamos para responder vuestras preguntas o lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, yo deciros que si queréis preguntar, a lo mejor lo interesante es preguntar después de vuestra mesa, ¿no? Porque va muy hilado. Pero vamos, si hay alguna pregunta ahora. Pues nada, yo solamente dejar ahí para Javi, que no me lo va a contestar, pero dejarlo en el aire. Yo creo que los triglicéridos son la fiebre. Creo que bajar la fiebre es solo bajar la fiebre. Creo que hay que ir a la infección. Lo dejo ahí. Si queréis pasamos a la siguiente mesa. Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, cuando tú tienes triglicéridos elevados, probablemente es que tienes un problema casi seguro de adiposidad y de inflamación crónica relacionada con eso, que es lo que vemos en los diabéticos, y en la prediabetes, que es una diabetes igual prácticamente con adiposidad. Y yo creo que nos está dando la señal de alerta, ¿no? No, realmente quizá el número sea lo menos preocupante. Es un aviso de que hay un proceso subyacente de lipólisis, de exceso de adipocitos seguramente, y de que hay que actuar sobre la base que es la adiposidad y la enfermedad del tejido adiposo. No tengo ninguna duda que los GLP-1 y los análogos duales y que vienen ahora, hay datos ya con semaglutida, con tirzepatida, que bajan los remanentes, que bajan los triglicéridos, que bajan en conjunto mejoran el perfil lipídico, y creo que eso va a ser el futuro, que nos falta actualizar la charla, pero yo creo que en la siguiente vamos afortunadamente a poner ese grupo farmacológico que va a ser el que realmente vaya al problema. Otra cosa es el LDL, que va por otro lado, ¿no? Pero como tú dices, los triglicéridos, todo está kilomicrones, todo depende tanto del estilo de vida, de la adiposidad, que si no tratamos esto, vamos a estar directamente bajando la fiebre, y por eso probablemente ese fracaso en los outcomes de fibratos, ¿no? Pero yo creo que a nosotros nos viene bien, porque estamos acostumbrados a trabajar con números, que nos pongan, venga, más de 150, más de 200, que tengamos alguna referencia para que nos encienda la bombilla, porque si no, como lo dejemos a eso de que el número no importa o tal, al final lo que hacemos es riesgo residual. Totalmente. Y a lo mejor tendríamos que empezar a medir resistencia a la insulina a esos pacientes. Exacto. Y nos sorprenderíamos mucho. Exacto. Bueno, sin más, vamos con la siguiente mesa, que ya os digo, va a ser una continuidad, y seguro que después de esta mañana de lípidos nos vamos a ir expertos en lípidos. Gracias.